Bueno, hermanos, por lo que el resto del año muy probablemente estaremos estudiando entonces este material que ya en una ocasión fue impartido llamado Instrumentos en las manos del Redentor. Digo muy probable porque también hay un tema que los pastores también queremos enseñar, pero todavía lo estamos estudiando y según cómo pueda dividir las lecciones veremos si podemos tocarlo al final de este año o si lo movemos para el próximo. Entonces es mi responsabilidad de que esta vez el curso sí se termine en estos 2 meses. Los que quizás entre nosotros estén ya desde hace algunos años, por lo menos creo unos 8 o más años, hubo este material llamado Instrumentos en las manos del Redentor, que es un libro escrito por Paul David Tripp, y en su momento nuestro hermano Alexander León lo impartió. Y esto es algo que los pastores ya lo hemos conversado en nuestras reuniones en diversos momentos, la necesidad de repasar cursos que hemos dado, ¿verdad? Ya lo hicimos con las disciplinas espirituales, que no hace mucho, en su momento, nuestro hermano Randy también lo dio para nosotros y ya lo habíamos estudiado tiempo atrás, porque son cursos que los pastores consideramos muy beneficiosos, el que se den de nuevo, por varias razones. En primer lugar, siempre está esa expectativa en cuanto a aquellos que llegan nuevos entre nosotros y el material que tenemos de años atrás. O sea, estamos hablando que desde hace ya más de 10 años, por lo menos 13 años, algo así, el Señor nos ha ido dando la oportunidad de estar grabando las enseñanzas. No solamente, ¿verdad? Uno ve, pues gracias al Señor, cómo se ha podido avanzar en esa área, cuando uno ve algunos de esos videos viejos, oscuros, con mal audio, ¿verdad? Bueno, algunos cuando me dicen, pastor, qué diferente, bueno, sí, eso fue antes de conocer a Vivian, ¿verdad? La cantidad de material es enorme. Entonces, gracias al Señor el material está ahí. Pero sabemos que no todos van a poder tomar el tiempo para verlo. Más bien uno le alegra cuando los hermanos sabemos que están aprovechando eso y los seguimos animando a que lo aprovechen. Hay muchas cosas que siguen ahí que usted puede decir, ¿qué fue lo que aprendimos en aquel curso? Qué bueno sería repasarlo. O pastor, ¿hay algún material que me pueda recomendar al respecto? O sermones sobre tal libro. Y lo más seguro es que tengamos algún material que podamos compartirle, porque está ahí. Pero nuevamente, somos conscientes de que no todos lo van a hacer, ir y repasar tantos sermones o clases de años anteriores. En especial, por ejemplo, algo como el curso de ética, un matrimonio, me dijo, pastor, lo estamos viendo todos los días. Y eso fue porque empezaron a ver el curso de ética. Y ese curso al final terminó siendo de, ¿qué? 56 lecciones. Entonces, la mayor parte del tiempo no son tan extensos, ¿verdad? Se limitan a un trimestre o incluso un poco menos de lecciones. Y el hecho es que, gracias al Señor, los pastores, conforme pasan los años, podemos crecer también en madurez, en conocimiento. Y hay cosas que están ahí, que siguen siendo útiles, pero que nosotros diríamos, ahora podríamos enseñarlo también de una mejor manera, con lo que el Señor nos ha permitido aprender. Entonces esto nos ayuda para no solamente tener presente el que digamos, bueno, como ya vimos en tal serie, quizás esa serie es de hace, no sé, 8 años, ¿verdad? Y que cuántos estaban en ese momento, sino la oportunidad de poder darlo otra vez con ese crecimiento y ese entendimiento de la palabra que ahora el Señor nos ha ido dando. Pero la razón principal no es simplemente hacer un repaso o una reedición de un material, es la consideración pastoral. Particularmente con instrumentos en las manos del Redentor, es cuán esencial, hermanos y amigos, es saber aconsejar, que sepamos hacerlo. ¿Cómo ayudar a otros bíblicamente? Pues todos podemos y debemos ser consejeros bíblicos. Yo quiero que sea esta una de las metas del curso, que nos quede bien clara. El Señor nos llama a ayudar a otros y hacerlo bien con su palabra.
Ese será nuestro énfasis. Y yo puedo dar gracias al Señor de que nos ha dado hermanos, no solamente de los pastores, que usted pueda decir, bueno, voy a preguntarle a tal hermano, porque sé que ese hermano también me pudiera ayudar, me pudiera dar un consejo útil en mi vida. Pero el asunto es que no debemos ver esto como una labor o un llamado de unos pocos, sino algo en lo que todos debemos avanzar. Esto hará de nuestra iglesia más saludable, una en la cual como miembros de un mismo cuerpo nos debemos los unos a los otros. Nos va a ayudar a luchar contra la indiferencia. Las situaciones que le pasan a un hermano tienen que ver conmigo, somos de un mismo cuerpo. Y yo también puedo ir y dar palabras apropiadas, ese consejo que al venir de la palabra del Señor será útil. Debemos luchar contra esos consejos rápidos y casuales. Alguien nos pide algo y usted le dice lo primero que se le viene a la mente. Ahí por lo que ha sido su experiencia, no asegurándonos si lo que estoy diciendo realmente es lo que va a ayudar a este hermano o a esta hermana en su situación a la luz de la palabra del Señor. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Claro, situaciones que vivimos pueden ser útiles. El hecho de que haya hermanos que hayan pasado por situaciones similares a la que ahora yo estoy enfrentando y me acerque a ellos, puede ayudar a identificar más cercanamente lo que la persona pueda estar viviendo, son útiles. Pero en última instancia, de nuevo, eso no es el fundamento para decir que en esa área yo sí puedo aconsejar o si no he vivido eso no puedo ayudar a alguien más. Es que todos tenemos la palabra del Señor. El Señor nos ha salvado y nos ha dado su evangelio, no solamente para salvarnos, sino para compartirlo. Debemos estar alertas también para evitar esa actitud de ser meros consumidores que con frecuencia invade a la iglesia y que nos puede afectar a nosotros. Por eso el autor nos habla de esta necesidad de cambiar la cultura de la iglesia. Él dice, estoy convencido de que la iglesia de hoy tiene muchos más consumidores que participantes comprometidos. Tiene muchos más consumidores que participantes comprometidos. Nuestra tendencia hacia el consumismo eclesiástico ha debilitado gravemente la iglesia. Para la mayoría de nosotros, la iglesia no es más que un evento al que asistimos o una organización a la que pertenecemos. Y es eso, para pensar de que nuestra vida de iglesia se limita a eso, lo que venimos y hacemos el domingo, nos congregamos y ahí finalizó todo. Y me mantengo fielmente en esa asistencia y listo. Y no, hay más. El Señor realmente nos congrega en iglesias locales para edificarnos y para ser nosotros, por eso el título del libro y del curso, ser instrumentos que Él utiliza para que precisamente nuestras vidas cambien. Debemos combatir también esa tendencia de que todo se resuelve pagando para que otro lo haga. También dice el autor, nunca podríamos contratar el personal suficiente para satisfacer las necesidades ministeriales de la iglesia local. Hermanos, la necesidad de consejo bíblico no se resuelve teniendo más pastores o que todos nuestros pastores estén a tiempo completo. Esa no es la solución, ¿verdad? Como él dice, ¿verdad? A veces esa tendencia, bueno, tengo un problema, llamo a alguien, le pago, me lo resolvió y listo. Y no soy yo el que estoy poniendo mis manos a la obra. Y la vida de iglesia es poner nuestras manos a la obra. Todos. Obviamente, el Señor ha dado pastores con una finalidad, pero como les digo, es ineludible el hecho de que en uno o en otro momento algo tiene que salir de nuestros labios que tiene que ser útil para el que lo escucha. Con esto, el curso no está buscando que los pastores nos estemos quitando trabajo. Como les digo, hermanos, esa no es la finalidad. Sí, la consejería es una tarea formal, es algo que se espera de los pastores. Aquellos que reconocemos como ancianos en una iglesia,
No solamente es que deben exponer la palabra de Dios, el ser hombres que usan bien la palabra de verdad significa que la pueden aplicar en la vida de las personas. Sí, los pastores debemos ser consejeros. O sea, el curso no está negando eso, no está buscando que nosotros nos desatendamos y digamos, no, es que todos debemos ser consejeros, entonces ya no nos busquen tanto a nosotros. No, vamos a seguir estando ahí para ustedes. La palabra de Dios inspirada, como leemos en perdón, antes de parafrasear, voy a buscarlo. Como leemos en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿para quién? Para el hombre de Dios, nos dice el versículo 17, es útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto se lo escribe Pablo a Timoteo. Ahí tienes en la escritura lo suficiente para que puedas enseñar, reprender, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, eso es saber usar bien la palabra de verdad. De esta manera yo puedo reprender, yo puedo corregir, yo puedo amonestar a las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Pero como les decía, no es una tarea exclusiva de los pastores, porque todos en uno o en otro momento tendremos que aconsejar. Y eso surge más bien en una ocasión informal. No es que alguien nos busca, hermano, necesito un consejo. A veces es así. Pero como les digo, en otros momentos estamos reunidos, estamos hablando y surge la ocasión. Y en otra parte del libro yo recuerdo que el autor nos planteaba esto, ¿verdad? Si a usted se le pidiera un sermón, que tiene que predicarlo, o enseñanza de la Escritura, usted estaría claro de que tiene que prepararse, que va a tomar su tiempo para estudiar el pasaje, para buscar referencias, comparar con comentarios. ¿Por qué no vemos de la misma manera la consejería? De que también debemos darlo habiendo preparado la respuesta que damos a la luz de la palabra del Señor. El asunto es que el tiempo de preparación es menor, ¿verdad? Para el sermón usted sabrá cuándo tiene que exponerlo. Los pastores sabemos cada domingo qué es lo que nos corresponde enseñar y lo preparamos a lo largo de la semana. Pero el consejo, no usualmente, ¿verdad? Puede esperar tanto. Sí, deme 2 semanas para darle la respuesta. En ocasiones tiene que ser algo ahí mismo en el momento, lo que nos habla de la necesidad de ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, que la conocen, que la leen, que la meditan en ella continuamente. Entonces, cuando alguien llegue a usted, ¿qué va a hacer? ¿Simplemente va a remitir a los pastores siempre? Hermano, tengo esa situación. Hermano, hable con los pastores. Ese es mi consejo. No falla. O como les decía, decir lo primero que se nos viene a la mente. No, ese es el momento para ayudar. Y entonces lo que tenemos que nosotros considerar es que todos tenemos algo que dar. Esa ocasión en que alguien está necesitando de nosotros es el momento para que nosotros demos algo. Entonces considere usted esto en su vida. ¿Tiene usted algo que dar? La respuesta a esta pregunta puede venir camuflada de una humildad falsa. ¿Y a qué nos referimos con una humildad falsa o aparente? Que alguien quiera decir, no, la verdad es que yo en esto no le puedo ayudar, la verdad es que soy bastante inútil, ¿verdad? No tengo habilidades, no tengo dones para esto. ¿Por qué es una humildad falsa? Porque solapadamente estamos insinuando que Dios no nos ha dado ningún don. Cuando la palabra es muy clara que a todos, el Espíritu Santo nos ha dado dones. Él reparte como quiere, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos que no tenemos nada que dar, o sea, que no tenemos habilidades o talentos, ¿cuántos sostendrían eso para decir algo como esto? Es que no,
yo no ayudo porque el Espíritu Santo no me ha dado ningún don. Pero si la Escritura dice que el Espíritu Santo reparte como quiere y todos tienen al menos un don, ¿qué está afirmando usted entonces? ¿No ha habido obra del Espíritu Santo en su vida? No, si es del Señor, usted tiene dones del Espíritu Santo que le han sido impartidos. Algo tiene que ofrecer. Entonces no podemos rehuir a este mandamiento de estar ahí para ayudarnos como miembros que somos de un mismo cuerpo, apelando al hecho de que no tenemos nada que ofrecer. Debemos tener cuidado con una respuesta así, porque estaríamos más bien acusando al Señor de no habernos dado dones. Más bien tenemos que pensar de otra manera. Si soy del Señor, el Espíritu Santo me ha capacitado como Él ha querido, algunos con más dones que otros, algunos más visibles que otros, pero todos tenemos. Por lo tanto, tengo algo que ofrecer. Yo soy un instrumento del Señor en sus manos para colaborar en el bien de mis hermanos. También, cuando hablamos de una consejería, ¿verdad? Ya vimos que no estamos diciendo con esto que los pastores ya vamos a dejar de ser consejeros en medio de nosotros, sino que lo que queremos enfatizar es que no es una labor exclusiva de los pastores, es que la consejería es bíblica. O usando un término que antes se empleaba también para distinguirla de esa consejería del mundo, de esa psicología moderna, una consejería nutética, una consejería nutética. Este nombre ya no se usa con frecuencia. Si ustedes lo buscan, van a ver que no faltarán detractores del lado del mundo que querrán acusar a la consejería nutética de ser una consejería que se queda porque solamente va a atribuir que todo se debe al pecado. Y eso es mal entender lo que la consejería nutética está buscando. Lo que la consejería nutética ve a la luz de la palabra del Señor es que nosotros partimos del hecho de que hay pecado y de que a las personas hay que confrontarlas con su realidad pecaminosa. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:12 leemos lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa palabra que tenemos ahí de amonestar tiene ese término en griego de donde tenemos la palabra paranutético, porque de hecho es un término que se transliteró, dado que no había como un término más cercano para reflejar todo lo que se quiere transmitir con ese tipo de consejería. Se tomó el término que en griego está ahí, que aquí leemos como amonestar. De nuevo, ¿a quiénes se refiere 1 Tesalonicenses 5:12? A los pastores. Pero vean lo que escribe Pablo a los romanos en Romanos 15:14. En Romanos 15:14 tenemos: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y este amonestar que tenemos aquí es el mismo amonestar que tenemos en 1 Tesalonicenses 5:12. De nuevo, los que os presiden, los ancianos de la iglesia, estamos aquí para amonestar. Pero Pablo también nos dice que si el Señor, que nos ha rescatado, y del que podemos decir esto, de que nos llena de bondad y de conocimiento, es para que también nos amonestemos los unos a los otros. En otras versiones, esa palabra puede aparecer como para instruirnos unos a otros o incluso como aconsejarse mutuamente. Entre nosotros deberíamos ser también capaces de hacerlo. Al aconsejar, nosotros vamos a advertir, vamos a exhortar, vamos a amonestar, vamos a reprender, vamos a instruir.
Todo eso está en esa palabra. Vamos a razonar con la palabra para confrontar con la verdad en amor, para ayudar a ver los cambios en las vidas de los hermanos que Dios pide de nosotros. Por eso el énfasis en consejería bíblica es consejería con la palabra de Dios, saber utilizarla, no acercarnos a ella como también se va a estar reiterando, no como una enciclopedia. Bueno, ¿cuál es el problema de esta persona? Está deprimida, tiene problemas de ira. Bueno, vamos a buscar todos los versículos en la Biblia que hablan de la ira, vamos a una concordancia, hacemos una selección de versículos, tenemos la lista, escogemos unos cuantos para recetárselos a la persona, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra de Dios respecto a la ira, 1, 2, 3, 4. ¿Es esa la manera apropiada de usar la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho eso, verdad, hermanos? Vamos a la Biblia como una enciclopedia, como si estuviera organizada por entradas, ¿verdad? Ira, gozo, fe, qué hacer con el matrimonio cuando eso está pasando. Esa no debe ser nuestra forma, porque eso ignora toda la historia bíblica, ignora cómo la Biblia fue traída a nosotros. Por eso debemos tener siempre un marco bíblico a la hora de emplear la Escritura al aconsejar. Ahora, ese es el marco introductorio. Empecemos entonces la clase hablando de por qué nosotros en el Evangelio tenemos las buenas noticias. Las buenas noticias. Y preguntémonos esto. ¿Cuál es la mejor noticia que usted se puede imaginar? Una pregunta franca y sincera de lo que apela al sentir de la mayoría, si usted le preguntara eso. Bueno, usted se levantó por la mañana, ¿con qué noticia o cuál sería la mejor noticia con la que usted podría ser recibido esa mañana? Heredó una gran fortuna. De un momento a otro ahora resulta que es multimillonario. Que su esposa y sus hijos son como usted quisiera que todo que fueran a casa. Mis hijos ya no me desobedecen, me llevo bien con mi esposa. ¿Sería esa la mejor noticia? Con franqueza, ¿verdad? Para muchos, a veces lo que realmente están esperando de esta vida es eso. Tener sus problemas económicos resueltos y tener una vida familiar tranquila, con que mis hijos no sean unos delincuentes, estoy tranquilo. ¿Es eso? ¿Qué es lo que realmente nos motiva a nosotros a dar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestra energía? Lo cierto es que nosotros hablamos del Evangelio como una buena noticia porque es la única por la cual vale la pena vivir y levantarse cada día. Y aunque esta historia nos resulte familiar, es necesaria que siempre la tengamos en cuenta. ¿Por qué el Evangelio es una buena noticia? Y para eso tenemos que retroceder en la historia. Recordar aquel momento breve, pero que existió, en que todo fue perfecto. El jardín, sin problemas, no había mala hierba. Gente perfecta caminaba por un mundo perfecto en comunión con su Dios. No había enfermedades, no había hambre. Adán y Eva se llevaban pacíficamente, sin competencias entre ellos, sin rivalidad por el poder, sin temores. No sabían lo que era la tentación por el pecado. Nos dice la Escritura que en el aire del día, en el frescor de la tarde, se encontraban con su Dios. Un mundo perfecto, con gente perfecta, en comunión con su Dios. Puestos en el jardín como representantes de Dios para señorear sobre la tierra. Así era la vida en este planeta. Pero como bien sabemos, esto duró poco. La gran transgresión cósmica fue cometida. Llegó el tentador, puso en duda la palabra de Dios con que Dios os ha dicho. Conocemos el desenlace. La mujer no responde
apropiadamente. Vemos que ya su respuesta tiene esa tergiversación de la verdad de Dios, diciendo que no solamente no se podía comer del árbol, sino tampoco ni tocarlo. El hombre no aparece en la escena. Luego toma ese fruto, come del fruto, y aquellos que se llevaban bien, que no tenían vergüenza en su relación en lo absoluto, ahora se están acusando, tienen temor, se están escondiendo. Aquel Dios con el que disfrutaban una comunión perfecta ya no la tienen. No quieren enfrentarse al Señor. Es el Señor el que viene al encuentro y pregunta, ¿dónde estás? Tuve temor y me escondí. Esa comunión con Dios se ha roto. Ahora más bien y en adelante el hombre empieza a fabricar sus propios dioses. Es más, se consideran ellos sus propios dioses. El pecado dañó profundamente a la creación y al hombre. Y después de ahí es una espiral de decadencia, ¿verdad? Hacia abajo. Tenemos el primer asesinato. Tenemos no solamente la violencia, sino también tenemos ahora la institución del matrimonio manchada. Vemos a un hombre ya tomando para sí más de una mujer. Habla de la venganza. El pecado está corrompiendo todo. Al punto que en Génesis 6:5 leemos que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que hay ahora. ¿Cómo pasamos de ese mundo perfecto a un mundo donde el Señor lo ve y nos dice la Escritura que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre? Un lenguaje para obviamente transmitirnos a nosotros. ¿Cuál era la situación? Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios sabía de antemano lo que iba a hacer. Existía un plan para revertir este daño. Ahora, tomaría tiempo, mucho tiempo, miles de años de hecho, hasta que el día llegó en que un hombre, y más que un hombre, se nos presenta en Marcos 1:15 y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo aparece. Cristo debería ser para nosotros la razón para levantarnos cada mañana, porque Él nos ofrece una esperanza real y personal. Porque cuando nos dice que el tiempo se ha cumplido, Él nos está diciendo, esto es en lo que Dios ha estado trabajando. Toda la historia se ha estado moviendo a este momento específico. Y eso no tiene que dejar de asombrarnos a nosotros, hermanos. Entre tantas genealogías en la Escritura con las que usted puede a veces lidiar, entre tantos reyes que se levantan, tantos nombres que se nos mencionan, imperios caen, otro viene y toma el poder, esta nación se lleva cautiva a esta otra. ¿Qué está pasando en toda esa trama? Todas ellas buscando que la destrucción del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque ahí estaba la esperanza. De la simiente de la mujer vendría la redención. Pero nada pudo impedir que el plan divino se llevara a cabo. Nació de mujer y nació bajo la ley. Todas esas genealogías, todas esas muertes, todos esos complots que atentaron contra la promesa de la simiente de la mujer, no frustraron, sino todo lo contrario, se conjuntaron precisamente para este fin, para que en el momento exacto Cristo no solamente se encarnara, sino que ministrara en medio de nosotros y viniera con este mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Un reino que él aclaró muchas veces que no era político, que no era un reino terrenal. Muchas veces multitudes quisieron llevarlo para ser rey, para hacerle rey. Él se opuso a eso. Mi reino no es de este mundo. El imperio, el reino que él vino a establecer, es uno que él establece en los corazones de los hombres. Él establece su dominio en el corazón de las personas. No por eso este reino deja de ser menos real. Este reino se consumará. Y al final de la historia,
nosotros tenemos a una multitud cantando lo siguiente. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El autor nos invita a que reflexionemos sobre lo que están cantando. ¿Qué canta esta multitud en ese gran día? ¿Acerca de cuán feliz fue su matrimonio en la tierra? ¿De los éxitos laborales que tuvieron? ¿Acerca de los temores que quedaron atrás? ¿Acerca de que ya no hay más enfermedad? No. Ellos están cantando: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cristo es nuestro Rey. Eso es lo que cantan. Cantan de su Cristo victorioso. Dios ha reunido a un pueblo que siente pasión por su gloria y encuentra su principal consuelo en su gobierno, en que Él reina. Son personas que siguieron por fe y obedecieron a un gran costo, que se sacrificaron y sufrieron y jamás se arrepintieron de ello. Estos han encontrado una satisfacción duradera en la persona y el gobierno del Redentor. La multitud aquí está cantando acerca del reino del Cordero. Eso es lo que están celebrando. Y la segunda observación es que además ellos dicen que se gozan y se alegran y le dan gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Resulta que esta gran multitud que canta es la novia misma. Ellos son la novia de Cristo. Ahora, ¿cómo? Dice aquí: vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, que son las acciones justas de los santos. En ese pasaje conocido de Efesios se nos dice a nosotros que Cristo, ¿verdad?, dio su vida por la iglesia para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Ese día finalmente llegará. Sí, hermanos, llegará el día en que la esposa de Cristo estará inmaculada, gloriosa, ya sin las arrugas, heridas y manchas del pecado. Por eso también cantan y se alegran. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué es que estamos repasando esta historia conocida del Evangelio y su gran consumación que anticipamos los que hemos creído en Cristo? Porque ¿qué más dice el mensaje de nuestro Señor? Él nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos habla acerca de que aquellos que estarán en el reino de los cielos han cambiado. Porque eso es lo que significa arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. En vez de seguir en el pecado, ahora están buscando a su Dios. Es un cambio completo en su dirección, en cómo se conducen en esta vida. Y esta es una de las tesis centrales que estaremos desarrollando en el curso. Si creemos en el Evangelio, creemos también que las personas pueden cambiar. Si nosotros adoptamos esa mentalidad que a veces abunda tanto, no solamente en el mundo, a veces hasta entre nosotros, hermanos, de que hay casos perdidos, entonces revísese bien. ¿Qué clase de evangelio ha creído usted? No, esa persona es un caso perdido. Entonces, ¿qué clase de evangelio? ¿Dónde está el poder del evangelio que usted dice que cree?
¿Dónde está ese Dios poderoso para salvar? A diferencia del humanismo y su esperanza de un cambio basada en su propia determinación, yo sí voy a cambiar a pura fuerza de voluntad, o elevando la autoestima, o con técnicas de 12 pasos. La realidad es que por el pecado no podemos cambiar, estamos corruptos en todo nuestro ser, pero Cristo es poderoso para salvar, y a los que salva, Él sigue haciendo una obra en ellos. El mensaje del Evangelio, la buena noticia es que ser arrepentidos es posible. No porque el hombre en sí mismo tenga el poder para arrepentirse, pero porque en Cristo hay poder. Él dice, porque yo he venido, ahora hay arrepentimiento. Hay poder para cambiar. Pero no termina ahí la buena noticia. Él nos pone a hombres y mujeres en iglesias locales junto con otros hombres y mujeres a los que también sacó del lodo cenagoso del pecado para hacerlos sus instrumentos. Instrumentos que ayuden a que las vidas de sus ahora hermanos cambien. Y eso nos debe llenar de esperanza. Sí, nuestro anhelo es esta gloria futura. Es estar con nuestro esposo celestial. O sea, esto no hay nada más que deberíamos anticipar que esto. Pero mientras ese día llega, hermanos, nosotros debemos llenarnos de esperanza de que sí, hermano, hermana, su matrimonio puede ser diferente. La relación con sus hijos puede ser diferente. Es más, su hijo puede ser diferente. Usted también. Podemos cambiar. Gracias a Dios que cambiamos. No por nosotros, pero por su poder, por su palabra. Y nosotros somos los instrumentos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que las vidas de los demás también cambien. Y ellos nos cambien a nosotros. Con la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que ver. Que no hay casos perdidos, que a esos que aún los vemos dominados por la amargura, por la falta de servicio, pueden llegar a ser ejemplos de contentamiento entre nosotros y de servicio desprendido. Las personas pueden cambiar porque Cristo, el Rey, ya vino. No perdamos esa esperanza. Las personas pueden cambiar, no inherentemente por nada en sí mismas, sino por el poderoso evangelio que hemos creído y que ahora estamos comprometidos a seguirnos compartiendo entre nosotros. Eso es ser instrumentos en las manos del Señor, y eso es lo que estaremos estudiando en las próximas semanas. Recuerden que si tienen preguntas o inquietudes, pueden acercarse a los pastores. El Señor les bendiga.